Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición estelar de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. Vamos de inmediato al detalle de las noticias más importantes de hoy, 22 de abril. Vamos a tener información en vivo desde Bajos del Toro en la zona en Río Cuarto, también con nuestro compañero Cristian Fallas, también en Desamparados Alberto Cuadra, y en la Asamblea Legislativa está Rolando Rivera. Vamos a iniciar esta edición con Alberto Cuadra porque hay alarma en el cantón de Desamparados ante la ola de robos de vehículos que sus dueños dejan en vía pública, especialmente en los distritos de San Rafael Arriba, Los Guido y Patarrá. Alberto Cuadra nos amplía. Sería una de las bandas más peligrosas y también de las más ágiles. Esas que duran poco para llevarse los vehículos, que están en estos momentos también atacando en horas de la madrugada y que llevan simplemente donde está el vehículo, utilizan algún tipo de herramienta o tal vez ya inclusive ya saben cómo se abre ese vehículo, tienen una copia de una llave y lo abren y se lo llevan. Bueno, en la última situación se dio cerca de San Rafael Arriba de Desamparados, donde pues un vehículo que estaba estacionado en vía pública tratan de llevárselo, pero estaba en mal estado. En ese momento no pudieron llevárselo, pero también evidenció y quedó grabado cómo es el modus operandi de esta banda y también cómo es que ellos se llevan los vehículos y cómo es que están haciendo pues su agosto en este mes de abril, llevándose 10 vehículos en los últimos 10 días. Veamos la siguiente información. Reportaron el robo de al menos 10 automóviles, lo que enciende las alarmas sobre la seguridad en la zona. Según información del OIJ y la Fuerza Pública, los delincuentes están aprovechando las horas de la noche y la madrugada para cometer los delitos, actuando con mayor rapidez y sin dejar mayores rastros. En algunos casos se han utilizado herramientas especializadas o incluso grúas para llevarse los vehículos en cuestión de minutos. En uno de los últimos casos, el vehículo no fue robado porque estaba en mal estado. Y es una situación que nos ha estado preocupando, ¿verdad? Y cual pues obviamente hemos estado solicitando a las autoridades competentes más presencia policial, tanto Fuerza Pública, Policía Municipal, y que obviamente pues también el OIJ pues haga algún tipo de reacción urgente, importante, en beneficio de que haya un poco más de tranquilidad, paz, seguridad en los diferentes distritos del cantón de Desamparados. Los afectados denuncian que los robos ocurren principalmente cuando los automóviles permanecen estacionados frente a las viviendas. Las autoridades recomiendan a los vecinos no bajar la guardia y tomar precauciones como instalar alarmas, también utilizar trabas mecánicas, evitar dejar vehículos en zonas oscuras o solitarias. Desarmar completamente un vehículo y venderlo en piezas, lo cual es muy, pero muy común en vehículos que ya pasan de cierta cantidad de años y que ya la agencia a veces hasta no tiene estos repuestos. Entonces, en las repuesteras se hace muy común que se puedan a veces de manera ilícita recibir o hacer algún tipo de desarmadero. La Municipalidad de Desamparados señaló que coordina con la Fuerza Pública para reforzar los patrullajes preventivos y monitorear los puntos críticos en el cantón, sobre todo estos que están siendo golpeados por la banda de los 10 días. Bueno, algunas de las situaciones que le facilitan a las bandas robacarros que se lleven su vehículo es, bueno, dejarlo en vía pública primero. Segundo, algunas personas piensan que dejar algún tipo de sensor que encienda la luz cuando pasa alguien tal vez en la calle va a evitar de que se lo lleven. Bueno, eso es absolutamente un mito, porque muchos de los vehículos, a pesar de que estén iluminados, a pesar de que tengan cámaras de seguridad, igual se los roban. Otra de las situaciones es también pues mantenerlo en un lugar que sea oscuro, donde no lo vean. Más bien ahí es como decirles o invitarle a esas bandas de que se los lleven esos vehículos, porque son los lugares, según el organismo de investigación judicial, que más pues facilita el actuar de estas personas, porque pues con tranquilidad pueden llegar, abrir el vehículo, tal vez algún vecino no puede reconocer quién está dentro del carro y es ahí donde se los llevan. Según los últimos datos, ya para finalizar, del organismo de investigación judicial, cada 2 horas se está robando un carro en nuestro país. Así que bueno, es uno de los delitos más frecuentes y sobre todo que se ha pues incrementado en estos últimos 10 días, 10 carros que se han robado tan solo pues en un mismo barrio. Así que bueno, la situación es bastante agresiva por parte de estas bandas y bastante grave para todas las personas dueñas de los vehículos. Este ha sido un informe de Alberto Cuadra para Extra Noticias. Gracias, Alberto, y sí, a estar pendientes precisamente de no dejar
no dejar el vehículo en plena vía pública y hacerle la vida imposible, aunque usted no lo crea, a estos delincuentes. Gracias. Vamos con otros temas porque en tan solo una semana, las autoridades dieron al traste con varios intentos de grupos narcos de transportar cocaína en nuestro país o ingresar droga hacia nuestras fronteras. Dentro de productos como malanga, envases de hamacas y hasta en el uso de adultos mayores, son algunas de las nuevas formas de trabajar para ejecutar delitos que ya fueron detectados por la policía. En malanga, envases de hamacas, a través de adultos mayores. Es como la criminalidad se las ingenia para intentar transportar droga a otros países. Durante esta semana, la Fuerza Pública decomisó 45 kilos de cocaína en la terminal de contenedores de Moín, que iban ocultos dentro de la cáscara de malanga. El contenedor tenía como destino final el puerto de Rotterdam, en Países Bajos. La dinámica del narcotráfico va variando, lo importante es el trabajo que se viene realizando prácticamente en uno de los puertos más importantes de nuestro país, donde prácticamente en las últimas 2 semanas se han realizado 2 decomisos importantes. El jueves 17 de abril, en las bases de madera de una hamaca, la Policía Control de Drogas localizó 5.850 gramos de cocaína, que iban a ser enviados a Canadá. Estos métodos tan ingeniosos para ocultar cocaína nos están indicando que son una respuesta directa al aumento de los controles y a la mayor capacidad operativa que tienen las autoridades costarricenses, ya que hoy en día, por ejemplo, la Policía Aeroportuaria, la Policía de Control de Drogas y otras unidades especializadas están utilizando cada vez tecnología, primero, más avanzada, y también están afinando perfiles criminológicos más afinados y análisis de riesgo más detallado. Esto, pues, evidentemente ha obligado a que las estructuras del narcotráfico sofistiquen cada vez más sus métodos para tratar de evadir los filtros policiales. El lunes 14 de abril, una adulta mayor de 73 años y de nacionalidad estadounidense, quien llegaba de Colombia, intentó ingresar casi 3 kilos de cocaína líquida, burlando los controles del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Y el hombre que agredió la semana anterior a su pareja en un bar en San Rafael Abajo de Desamparados y luego se trasladó a un motel, deberá cumplir al menos 6 meses de prisión preventiva. A solicitud de la Fiscalía de Género, un hombre de apellido Cantillo deberá cumplir 6 meses de prisión preventiva tras agredir a su pareja sentimental, Eileen Marín Martínez, a quien golpeó en un bar de San Rafael Abajo de Desamparados y luego la trasladó a un motel en Paso Ancho este fin de semana. Durante los hechos, el sujeto confesó a través de un video hacerle la vida imposible a la mujer. Me tienen unas medidas cautelares, volvimos hace un mes de esto. Y sí, tiene razón, yo la agredí, le pegué unas patadas hace 2, 3 días atrás, la trato todos los días mal. Es decir, estamos juntos, pero yo sigo igual, le pego, la trato mal, todos los días le hago la vida imposible. Es decir, yo soy un agresor, lo acepto. Actualmente hay un aumento de la violencia en el país, según el INAMU. Lo más importante aquí es entender que en Costa Rica y en el mundo hay un aumento de violencia, que necesitamos generar las condiciones para que las mujeres se sientan seguras de denunciar, que pueden acudir a las instituciones a pedir ayuda y colaboración, pero que es importante asumir la responsabilidad también como sociedad de que hay que estar atentos a estos ciclos de violencia, ayudarles a las mujeres brindándoles la información oportuna para que tengan la capacidad de romper los ciclos de violencia, de acudir a las organizaciones y a las instituciones correspondientes, de hacer un llamado oportuno al 911 para reportar este tipo de eventos. Tras un fuerte operativo de las autoridades, detuvieron a Cantillo cuando salió de la cochera de la habitación. Generalmente los delincuentes o los agresores buscan estos lugares para ocultarse, ya que pueden ocultarse por 6, 12 o 24 horas, ¿verdad? Generalmente eso es lo que permiten estos lugares para que ellos puedan quedarse. No obstante, estos lugares tienen métodos de control donde identifican claramente las placas de los vehículos y generalmente son muy colaboradores por parte de la justicia.
El criminólogo agrega que es un sitio donde se sienten a salvo por algunas horas y pueden esconderse después de cometer un ilícito. Y un adolescente de 16 años perdió la vida en Pacuare de Limón, según las autoridades judiciales. Él iba caminando por la zona cuando dos sujetos en motocicleta lo abordaron. Los gatilleros le dispararon en reiteradas ocasiones, le impactaron en la espalda y en la parte de atrás de las piernas, lo que le provocó la muerte en el lugar. En lo que va de este año, la provincia de Limón ya alcanzó los 61 homicidios. Un hotel, un mini súper y una bodega en la capital eran utilizados como mamparas por una organización criminal para supuestamente vender drogas. Por segunda vez en 5 meses, las autoridades allanaron estos sitios. La tarde de este martes, la Policía Control de Drogas allanó 3 inmuebles por narcomenudeo. Uno de los puntos es un supermercado que utilizaban como mampara en tierra dominicana. Otro de los puntos es la habitación de un hotel capitalino y una tercera estructura. Tenemos 6 personas detenidas, tenemos colombiano, nicaragüense y costarricenses. Aún faltan sospechosos por detener. En el transcurso del día o en los próximos días van a ser detenidas porque están plenamente identificadas y son personas que también se mantienen siempre en esta zona. Algunas de estas personas tienen bastante tiempo de dedicarse a esta actividad. Bueno, aquí hay un hotel cercano donde las personas están prácticamente viviendo en ese hotel, en una de las habitaciones, y ese lugar es utilizado también para ocultar la droga, estarla sacando, venirla a dejar a los diferentes puntos y aparte de eso, entregársela a otras personas en diferentes sectores para que ellos puedan realizar la venta de drogas también en vía pública. En esta misma zona, en noviembre del 2024, detuvieron a 18 personas. Hemos detectado que en el casco central de San José no está controlado por una sola organización y hay a veces que una organización puede tener células en otros puntos del casco central. Ese es un espacio que no está bajo la hegemonía de una estructura única, sino que hay varias operando y a veces entre ellas hay pugnas por ese control. De acuerdo con las autoridades, las estructuras con las que trabajan estas personas podrían colocar a otros para ocupar sus puestos, pero continuarán con los trabajos policiales. Bueno, una erupción en el volcán Poás como la que se presentó el día de ayer lunes podría repetirse, según los científicos, mientras el arrastre de ceniza del río Desagüe aumentó. Y esto llama la atención. Cristian Fallas nos amplía. Cristian. Muy buenas tardes para todos. Paul, qué gusto saludarlo. Efectivamente, el día de hoy hicimos este recorrido acá en este sector de Bajos del Toro, pero también importante lo que puede estar ocurriendo con el volcán Poás después de esta la erupción más energética del día de ayer que provocó evidentemente la preocupación de muchos de los vecinos aledaños al macizo alajuelense, sobre todo por la caída de ceniza. Estuvimos, por ejemplo, en el Cajón de Grecia, en San Luis, en estas comunidades, también en Sarchí, en otros sectores, pues la acumulación fue importante. Aproximadamente dicen los vecinos que 5 minutos fue lo que duró, lo que fue la caída de ceniza como tal para depositarse en diferentes sectores. Por supuesto que los científicos, hay que recordar que sí, han tenido la pérdida de algunos de los equipos, por lo menos la transmisión de datos, pero ellos tienen la capacidad de también saber qué es lo que está pasando a nivel sísmico y acústico en el macizo. Evidentemente, hoy es otro volcán totalmente distinto, sigue el pulso continuo, sigue la salida de gas de ceniza y eso es importante actualizarlo de los científicos. El trabajo en campo, por supuesto que también es importante. La Comisión Nacional de Emergencias, igual que el OPSICORI, se dan a la tarea con sus personeros de ir directamente a visitar lo que es el mirador, el sector de el Parque Nacional como tal, para saber exactamente cuál es el comportamiento y que usted y yo tengamos la información de primera mano. Es un trabajo encomiable, es un trabajo importante y que se hace al día a día, sobre todo por este gran pulso del día de ayer. Así que vamos a ver qué es lo que dicen los científicos tanto del OPSICORI como de la Comisión Nacional de Emergencias para actualizar el estado del volcán Poás. Así luce desde las alturas el volcán más activo del país en actualidad. El trabajo de campo del geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, Blas Sánchez, se suma al de los científicos del OPSICORI de la Universidad Nacional.
Los datos que arrojó el equipo de monitoreo dejaron claro lo que estuvo detrás de la erupción más energética del Poás ocurrida este lunes. Esta erupción consiste en este tipo de señal, donde vemos que tenemos una actividad normal y de repente para las 7 de la mañana tenemos un momento caído hasta la erupción. Así que aquí vemos que la actividad de ayer fue realmente porque hubo un pequeño bloqueo que no permitió al gas de salir de manera normal y entonces se acumuló presión hasta que se quebró el bloqueo y la erupción fue debido a eso, bastante energética. Pese a la nubosidad en la cima, por lapsos pequeños, el cráter se deja ver y evidencia pulsos menos potentes, pero aún con salida de ceniza y gases. Cuando las condiciones del tiempo lo permitieron, se realizaron varios sobrevuelos con dron en la zona principalmente norte y oeste del cráter activo, evidenciándose gran cantidad de ceniza que aún se mantiene depositada, y debido a que la lluvia no ha sido importante en la cima, pues esta no ha sido erosionada ni lavada a causa de estas lluvias. Por ahora el Poás tiende a disminuir la erupción continua, y si se da un nuevo bloqueo podríamos apreciar un nuevo pulso que arroja rocas a unos 250 grados y una pluma que se elevaría de nuevo sobre los 4.000 metros sobre el cráter. Qué importante también son las rutas nacionales o cantonales, no importa, pero las rutas de evacuación, de economía, de turismo, como la que hemos dado también seguimiento aquí en estas noticias, y es precisamente la ruta 708, ruta nacional que comunica, por ejemplo, Río Cuarto, donde estamos en este momento, con Bajos del Toro. Entonces es una ruta que es importantísima tenerla en buenas condiciones. Los vecinos urgen de una intervención del CONAVI que, dicho sea de paso, les hemos consultado el día de hoy, porque semanas atrás también en esta noticia dimos a conocer de que se estaban tapando algunos huecos importantes, pero resulta que está dividida esta ruta prácticamente a la mitad, le toca al CONAVI zona norte y después a CONAVI de occidente, y ahí es donde se vienen también los problemas, dicen los vecinos, tanto así que prefirieron ellos tapar algunos huecos del lado del sector propiamente del centro de Bajos del Toro para no esperar la respuesta del CONAVI, porque no solamente es el tema de turismo, de la economía, que es un lugar que se caracteriza por alguna producción o producción importante, sino también por alguna eventualidad, alguna evacuación. De hecho, aquí estamos en la estación de bomberos de Río Cuarto y aquí hay una buseta para unas 20 personas que se tiene dispuesta en caso de evacuar. Imagínense ustedes en una ruta sin señalización, angosta, con neblina y tras de eso, pues colmada de huecos, pues no es el escenario ideal para poder hacer un trabajo adecuado de lo que son los cuerpos de primera respuesta. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando con esta ruta que es tan importante y que le damos seguimiento acá en Extra Noticias. Esta es la ruta nacional número 708, cuya reparación le corresponde al CONAVI. Desde este punto y hasta este otro punto en Quebrada Gata le corresponde al CONAVI de zona norte reparar la vía. Desde este punto y hasta el centro de Bajos del Toro le corresponde al CONAVI de occidente. No es una ruta cualquiera, pero luce en total abandono. Hace un par de semanas, una cuadrilla del CONAVI tapó los huecos más grandes entre Río Cuarto y el sector de Bajos del Toro. Sin embargo, y de acuerdo a la Asociación de Desarrollo de Bajos del Toro, una división territorial del CONAVI siempre deja la ruta a medias. Bueno, sí, hace 6, 7 meses que le hicieron supuestamente arreglos, pero ya vean ustedes cómo están. Aparentemente los trabajos no se hacen bien o el clima, tanta agua puede ser que los esté dañando. Pero sí, además de que es una zona demasiado transitada por el turismo, en este momento, como está pasando lo del volcán, también es una zona de peligro, ¿verdad? Un equipo de Extra Noticias comprobó que la mayoría de huecos en un tramo de 10 kilómetros fueron tapados, pero la otra mitad del camino luce así. Pienso que, bueno, lo que son a nivel de ceniza sí es poca la afectación que tenemos, no tanto a como escuchando para la zona de Grecia y bueno, en otros lugares. Aquí el río Desagüe sí está bajando bastante ceniza, estos días anteriores igual. Años anteriores que han habido eventos igual con el volcán, ya la afectación ha sido
muy parecida, tal vez no tan fuerte como la que estamos viviendo. En este momento lo que sí sinceramente estamos bastante afectados es con las vías de acceso. Este camino que es ruta nacional, demasiado hueco. Hicimos la consulta ante la oficina de prensa del CONAVI y se nos indicó que consultarían a los ingenieros de Occidente y de la zona norte para saber con exactitud cuál es el plan para esta ruta que es importante para el turismo, para la economía y para una eventual evacuación de emergencia. Ahora tienen ustedes imágenes de nuestro compañero David Pérez sobre el río Desagüe, importante, también lo estaba apuntando el vecino y era lo normal, es lo que se ha apuntado por los científicos, nada que usted deba preocuparse, pero sí debe poner atención, no ingresar a estos lugares que son por sí hermosos evidentemente para visitar, pero que está arrastrando muchísima ceniza, producto de la gran erupción del día de ayer, que han estado cayendo algunas lluvias, no en la cima del volcán, sino un poco más hacia abajo, pero vean ustedes el arrastre donde luce totalmente gris, el olor es bastante fuerte, nosotros que estuvimos ahí en el río Desagüe nuevamente, y es algo que los vecinos también todos los días están monitoreando, porque resulta que el día de ayer, antes de la erupción, estaba casi que limpio el cauce o el río como tal, estaba bastante claro, pero vean ustedes cómo luce el día de hoy. Esto es lo que se espera y eso es lo que se ha advertido por las autoridades. Por eso está en zona naranja o alerta naranja ese distrito de Bajos del Toro, el cantón de Sarchí, pero por esta condición nada más. Aquí no ha caído ceniza, solamente un día y por todo está transcurriendo entre la normalidad. El día de ayer sí se escuchó muchísimo el estruendo de la erupción del volcán Poás acá en Bajos del Toro, así nos lo hicieron saber varios vecinos, pero el comportamiento es lo que se estaba esperando, de manera tal que es importantísimo también el monitoreo no solo de los vecinos del Comité Local de Emergencia, sino también de los científicos que se dan a la tarea también de estar bajando ese sector para monitorear. Aquí el cuerpo de bomberos, donde estamos ubicados también, ellos son parte del comité, ya están totalmente también empapados de lo que puede ocurrir, del plan de emergencia, del plan de evacuación, y evidentemente ellos también han hecho saber la importancia de tener bien ese camino, como le hemos mostrado acá, porque imagínense ustedes lo que es para ellos tener que ir, ingresar para poder ayudar a las personas en estas condiciones. Ahora vamos a pasar también de lo que está haciendo la Comisión Nacional de Emergencias con los comités locales de emergencias. Vamos a tener ustedes imágenes también de la reunión esta tarde con el Comité Local de Grecia, que es de los más afectados por la caída de material volcánico, de la ceniza como tal, de manera que es importante este acercamiento para estar intercambiando información, sobre todo acá en estas comunidades. Lo que se ha incrementado es el reporte de personas con afecciones respiratorias, por ejemplo, y por eso la Cruz Roja también reforzó con 2 unidades más el Comité de Grecia, el Comité de la Cruz Roja, para poder dar una mejor respuesta. Hasta el momento no se ha tenido que atender a personas de una manera masiva, pero sí nosotros días atrás hemos estado en esta parte alta de Grecia. Y los vecinos nos dijeron que sí, que ellos ven cómo estaba colmado el hospital de ellos y preferían, por ejemplo, ir al hospital San Rafael hasta Alajuela, porque algunas personas de todos los días estar en estas condiciones, pues evidentemente va a haber algún tipo de afectación. Pese a la gran erupción y demás, pues no ha sido gran la cantidad de personas que han tenido que ser atendidas, pero sí, estos acercamientos son más que válidos en estas condiciones, donde también lo vimos en la primera información. Hoy está totalmente diferente el volcán, pero si hay otro bloqueo en la boca A, que es la que está activa en este momento, pues se podría presentar de nuevo una erupción como la que experimentamos muchos que lo pudimos apreciar el día de ayer a plena luz del día y cuya columna se elevó aproximadamente unos 4.000 metros, incluso pudo haber sido más, dicen los científicos. Paul, estimados televidentes, de momentos es la información que les tenemos acá desde Río Cuarto con la condición del volcán Poás. Todo está relativamente tranquilo, en las mismas condiciones de las alertas. Manténgase informado con los canales oficiales del SINAC, de la Comisión Nacional de Emergencias, de el OPSICORI, para que usted tampoco se esté desinformando con algunas informaciones que están lamentablemente circulando en redes sociales y que lo que busca es alarmar más a las personas. La información que les tenemos desde acá es el reporte de Cristian Falla Vidal, Extra Noticias. Bueno, y mucha gente en nuestro país logró conocer en vida al Papa Francisco. Vamos a hablar del caso de una mujer que conoció al Papa en el 2017. Tuvo la oportunidad incluso de recibir su bendición y darle un regalo a nombre de todos los costarricenses. Vamos a conocer la historia de esta tica
a la que el Papa Francisco le pidió orar por él. En ese momento le miré. Era una mirada de ternura, de amor profundo, de paz, de acogimiento. Me erizo todavía recordar ese momento. Ella es Flora Chavarría. En 2017, un viaje a Roma de la noche a la mañana se transformó en una bendición más allá de lo esperado. Entonces le dije, Santo Padre, soy Flora, vengo de Costa Rica y en esta bandera traigo a todo un país que lo ama y ora por usted. Y volvió a ver la bandera y seguro leyó Florita Pura Vida porque se sonrió y me dio la bendición en la frente. Esta experiencia tan íntima trascendió a su familia y su hija Melissa cuenta cómo el Papa Francisco cambió su vida también. O sea, yo no lo podía creer. Yo le dije, mami, ¿cómo que lo pudo tocar? O sea, fue como una impresión y oírla a ella como entre llorando y feliz, es regocijada de la bendición que le habían dado a ella, y no solo a ella, el Papa le dio la bendición a ella y a sus hijos, nosotros, ¿verdad? Y recibir esa bendición es toda una responsabilidad. 8 años han pasado de aquel mágico momento para doña Flora, quien hoy agradece a Dios y al Papa Francisco que tocaron su corazón y el de sus seres queridos. Volvemos con informaciones nacionales porque la educación preescolar en nuestro país celebra 100 años y la pionera, recordemos, fue nuestra afamada autora Carmen Lira, y su legado trascendió prácticamente en toda América Latina. A pesar de ser obligatoria desde 1997, aún afronta retos como el ausentismo, ya que muchos padres no consideran a esta etapa de preescolar como importante. Milagro Torres nos amplía. Muy buenas noches y buenas noches a ustedes también, amigos televidentes. Efectivamente, en 1925 nace el primer jardín de niños independiente que trabaja actualmente aún en la Escuela Metálica, Jardín de Niños Montessoriano se llama. Bueno, en 1949 se da la reforma y se incluye la educación preescolar. Luego, para 1979, se incluyen 2 ciclos, el materno-infantil y también transición. Y en 1997 es que se da la obligatoriedad de la educación preescolar. Pero ¿cuáles son esos beneficios de la educación preescolar? Pues vamos a verlos a continuación en esta información, porque es muy importante que los niños asistan a la educación preescolar a partir de los 4 años. Y vamos a ver esta información porque precisamente el ciclo inicia a los 4 años y se sientan las bases para las habilidades blandas, motoras y también sociales. Hay desarrollo cognitivo que les permite esa evolución psicomotora de las manitas, destrezas como hacer bodoquitos y cortar con las tijeras. El desarrollo social y también emocional, porque descubren el mundo a través de esas habilidades que consiguen hablando con otros niños de su misma edad. También se reducen las desigualdades educativas y el desarrollo de aprendizaje de la lectoescritura y demás que se va a necesitar para empezar la escuela. Pues bueno, se celebran los 100 años de la educación preescolar en nuestro país. Y el ejemplo de los docentes es muy importante. Vamos a ver la siguiente información. Con 34 años como docente de preescolar, Susana recuerda el llamado que sintió su corazón para ser maestra de kinder. Desde chiquitita yo decía, quiero estudiar para mamá, y terminé estudiando educación preescolar. Para mí es
34 años de trabajar en educación preescolar. Para mí es lo más grande que puedo existir, es mi vocación. Ya me queda prácticamente nada para pasar a mi jubilación. Hoy es directora del Jardín de Niños Escuela Materna Montessoriana, institución pionera de la educación preescolar en Costa Rica y América Latina, que nació en 1925. Yo digo que somos personas sumamente chineadoras, sumamente amorosas, y creo que esa es la parte de nosotras, por más que a nosotras nos dicen cosas, pero no, esa es la parte de nosotras que somos muy chineadoras con nuestros estudiantes, y yo invito a los papitos de verdad a que ingresen al materno infantil. La educación preescolar es obligatoria desde 1997, pero enfrenta aún el reto del ausentismo. Está establecido el ingreso al sistema a los 4 años. Es sumamente importante hacer un llamado, hacer muchas acciones afirmativas para garantizar el derecho de los niños y las niñas a educarse de forma colaborativa, de forma integral en nuestro sistema educativo. Este 2025 se celebra el centenario de la educación preescolar costarricense, bajo el lema 100 años cosechando sueños, potenciando mentes y transformando vidas. Algunos padres de familia consideran que la educación preescolar no es importante. ¿Por qué? Porque están muy chiquititos, porque ¿para qué? Porque todavía cuando entren a la escuela sí les van a enseñar algo. Pero ¿cuáles son las consecuencias de que los niños no cumplan este ciclo, pero que además es obligatorio? Porque si no, tienen estas consecuencias. ¿Es una obligación? Bueno, es una obligación desde 1997. Si se ausentan y tienen muchas ausencias, deben de repetir transición o materno. También tienen dificultades en el desarrollo social, pierden las oportunidades de desarrollar habilidades. Además, se limitan el acceso a otras experiencias, como compartir con niños, como seguir instrucciones, como saber esas cosas básicas que se requieren antes de entrar a la educación primaria. Pero sobre todo, si no se va a materno y transición, pues no se podrá ingresar a primer grado de la escuela. Esta es una información muy importante porque algunos papás consideran que esta etapa no es tan importante. Sin embargo, como lo veíamos, sí es esencial en el desarrollo integral de nuestros niños. Este fue un informe de Milagro Torres. Volvemos con más. Gracias, Milagro. Por supuesto, estaremos muy pendientes a la evolución de toda la educación preescolar, y sí es necesario que mandemos a nuestros niños a una edad en la que pueden aprender a esta etapa preescolar para que puedan llegar preparados al primer ciclo de la educación en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y al volver vamos a hablarles de varios casos que se presentaron en vacaciones durante la Semana Santa. Varias personas denunciaron sobre una estafa al intentar alquilar una cabina durante la Semana Santa. La empresa cuestionada responde a este tema. Al volver, todos los detalles. Gracias por continuar con Extra Noticias. Bueno, varias personas aseguran que durante la pasada Semana Santa habrían sido víctimas de una aparente estafa o aparente engaño al intentar alquilar una cabina para vacacionar durante la Semana Mayor. La empresa cuestionada aduce que no se referirá a este tema por estar en medio de un proceso judicial contra estas personas. Gustavo Castro nos amplía. Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenas. Así es, 2 niños se ilusionaron con ir a vacacionar a la playa de nuestro país durante la recién Semana Santa, junto con sus padres, evidentemente. Sin embargo, el mismo día que llegaron al supuesto destino en el cual iban a hospedarse, debieron regresar a San José debido a que, según afirma esta familia vecina de la provincia de San José, fueron víctimas de una supuesta estafa. Vi totalmente algo formal y serio, pero al final y al cabo fue de una mentira y una estafa. Un hombre a quien llamaremos Jorge soñaba con disfrutar de ese tipo de paisajes en Jacob.
Para ello contactó vía Facebook y WhatsApp un sitio que ofrece casas para vacacionar en la localidad mencionada. Nos hizo la reservación, dijo que teníamos que hacer un depósito porque habían varias personas preguntando por la misma habitación y resulta ser de que ya llegamos el día siguiente y nos presentamos y no existía ninguna casa vacacional. Jorge, su esposa, sus 2 niños y hasta su mascota debieron regresar a San José el mismo Jueves Santo. Perdieron el dinero del adelanto, la inversión en combustible y la ilusión de vivir al máximo el verano. Yo lo que les recomendaría especialmente a los ciudadanos costarricenses es que dejemos de ser tan confiados con ese tipo de cosas. Qué pena, pero vemos un anuncio en Facebook y ya creemos que eso es la realidad de lo que se está ofreciendo y tenemos que ir un poquito más allá. Buscar referencias es clave. ¿Qué tipo de comentarios salen? O sea, Facebook es el mejor lugar para investigar y además hay comentarios donde te permiten asegurarte que a donde vas a ir va a ser de fiar, ¿verdad? Denunciar es fundamental. Una denuncia a nivel judicial, precisamente con toda la información que se mandó, todas las pruebas que se tengan, la información que se recibe por WhatsApp, cuál fue la persona que los atendió por medio de WhatsApp y a quién le llegó el dinero. Estos casos pueden conllevar repercusiones legales. Este tipo de situaciones podrían tener consecuencias legales que podrían ir desde un caso penal o de una demanda civil. Esto tendría que revisarse según cada caso específico y según el incumplimiento que se haya dado, porque si eventualmente llegan al lugar y se le incumplió con algunos temas, bueno, se tendría que revisar si es un tema civil o si eventualmente se llega a determinar que es una estafa, entonces entraría en el ámbito penal. La Fiscalía de Fraudes y Delitos Cibernéticos constantemente está recibiendo denuncias por estafas en esta modalidad. Y es muy práctico. ¿Por qué razón? Porque usted se desprende de sus ahorros que mucho le han costado para disfrutar con su familia. El denunciante afirma que hubo más personas afectadas, situación que confirmó a Extra Noticias un hombre, quien vía WhatsApp se identificó como Olman Rivera González. Dijo ser el propietario de la empresa señalada. Mencionó que varias personas hicieron denuncias. Al cierre de su mensaje, Rivera indicó que por ser parte de un proceso judicial no puede referirse al tema. Recomendaciones clave para evitar ser víctima de una situación como la antes descrita. Por ejemplo, primero, importantísimo, no exceder en confianza. Ahora bien, hay varias instituciones en las cuales usted puede solicitar información. Consultar el sitio web del ICT es una de ellas, pedir información en la Cámara Nacional de Turismo, llamar también a la Cámara Costarricense de Hoteles. Pero además hay otras recomendaciones que repasamos de inmediato. Recibir también información de la Asociación Costarricense de Tour Operadores e incluso consultar al MEIC sobre si la empresa que usted desea contratar tiene algún tipo de quejas o denuncias previas. Y en caso de que usted se considere engañado o estafado por algún tipo de situación, importante la recomendación de los expertos consultados, denunciar todo este tipo de casos. Un informe de Gustavo Castro para Extra Noticias. Vamos a ir con Rolando Rivera hasta la Asamblea Legislativa. Una comisión legislativa dictaminó 2 proyectos de ley que buscan actualizar las tarifas por el uso de frecuencias de radio y televisión a nivel nacional. Estas iniciativas irán al plenario para buscar un balance entre lo que pretende el gobierno con su propuesta y también lo que defiende o lo que propone un diputado opositor. Rolando Rivera con los detalles. Paul, fueron específicamente los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración quienes dictaminaron estos 2 proyectos que lo que buscan es resolver el conflicto que se había generado durante las últimas semanas entre el Gobierno de la República, que explícitamente dijo que en septiembre se apagarían las frecuencias tanto de radio como de televisión,
Y bueno, pues el Tribunal Supremo de Elecciones también salió al paso a comunicar que esto no era una potestad del gobierno, que estaba velando por los derechos de un voto informado también de cara a las próximas elecciones del 2026 y que el gobierno no podía apagar las frecuencias tanto de radio como para televisión también. Pero bueno, pues ante esta decisión y ante esta polémica, los diputados tanto de oposición como los mismos oficialistas se reunieron el día de ayer, tuvieron una reunión incluso con la ministra del MISID, Paula Bogantes, para llegar a algunos acuerdos, porque la disputa específicamente está en cuanto al porcentaje del impuesto que tendrían que pagar los concesionarios de frecuencias tanto de televisión como para radio, pero los diputados de oposición consideran que estos montos podrían ser muy altos, tomando en cuenta que hay radios que son pues proporcionalmente más pequeñas a otras que están más consolidadas, y de la misma forma con los canales de televisión. Vamos a ver la siguiente nota. La Comisión de Gobierno y Administración dictaminaron positivamente el expediente de la reforma de los artículos 18, 20, 21 y 22 de la Ley de Radio y la Ley General de Telecomunicaciones. Óscar Izquierdo, diputado del Partido Liberación Nacional, considera que fue un gran logro. Me parece que hoy se logró de manera muy eficiente por parte de la Comisión salir adelante con una serie de mociones que se le habían presentado al proyecto de ley que hemos presentado aquí en la corriente legislativa. Tenían presentadas cerca de 250 mociones, sin embargo hoy logramos avanzar con el proyecto y ya se conocieron las 250 y tanto de mociones que se habían presentado. Así que desde ese punto de vista me parece que es muy importante, muy satisfactorio. Ahora vendrá una nueva etapa. El otro proyecto es propuesto por el Poder Ejecutivo. Veo una voluntad para llegar a un acuerdo. A ver, el proyecto del gobierno no está escrito en piedra. Nosotros estamos dispuestos a ver los márgenes de acuerdo con las inquietudes que tengan los diferentes diputados. Entonces me parece que por primera vez en 70 años vamos a hacer justicia con las frecuencias que le pertenecen a todos los costarricenses y que las estaciones de televisión pagan 10.000 colones mensuales por utilizar una frecuencia que les deja millones. Eso no puede ser. El proyecto actualiza el canon de radiodifusión por el uso del espectro a un 7,73% de los ingresos brutos para los concesionarios de radiodifusión televisiva y un 3,13% de los ingresos brutos para las concesionarias de radiodifusión sonora. Lo que pasa es esto, vamos a ver. No sé si es que tienen los ojos puestos en empresas grandes de televisión y de radio que tengan algún tipo de visión que no les gusta a ellos, como lo han dicho aquí, prensa canalla y demás, pero nosotros no podemos pensar en que todos son de ese nivel. Nosotros tenemos que analizar esto globalmente. Hay pequeños emprendedores, hay empresas medianas y hay de todos los tamaños. Lo que pasa es que el porcentaje es un porcentaje, cuando lo multiplicas por los ingresos brutos, es un número muy grande, es un número muy pesado. Se llegó al acuerdo de que ellos no hablaban más en esas mociones, que íbamos a rechazar todas las mociones, íbamos a dictaminar el proyecto del Poder Ejecutivo. Vamos a esperar a que estén los dos en el plenario y buscar si podemos lograr algo en consenso entre los dos proyectos o si luego es necesario aprobar cada uno de los proyectos para abarcar los distintos temas en los que todos tenemos interés. La Cámara Nacional de Radio, Canara, califica como nefasto el proyecto. No, riesgoso no, nefasto. Entiendo que también se negaron todas las mociones que habían sobre el proyecto racional y moralmente correcto para que la radiodifusión sonora y televisiva se actualizara el pago de sus. Ahora ambos proyectos serán discutidos en el plenario y buscarán el consenso para su aprobación. El tema es bastante interesante, puesto que como avanzaron los dos proyectos incluso podrían ser aprobados en el plenario legislativo. Eso sí, tendrían que conseguir un consenso. Sin embargo, bueno, pues también ahora la presión recae en que ya viene el cambio hacia las sesiones extraordinarias, en donde el gobierno es quien impone la agenda legislativa. Así es que, bueno, todo esto está en juego. Se esperaría que el próximo jueves en la reunión de jefaturas de fracción se discuta cuándo va a ser que va a llegar estos dos proyectos hasta el plenario de la Asamblea Legislativa. Estaremos atentos a ver cuál es la resolución que tienen estos proyectos de ley. Desde la Asamblea Legislativa es un reporte de Rolando Rivera para Extra Noticias. Gracias, Rolando. Estaremos pendientes a la evolución de este importante proyecto de ley y, por supuesto, cuál va a ser
ya definitivamente el punto de consenso que logren los diputados. Hasta aquí esta edición de Extra Noticias. Muchísimas gracias por su compañía. También agradecemos a quienes nos escucharon por los 92.3 de Extra Radio y los que nos siguieron a través de nuestras redes sociales en Facebook y en TikTok. Por supuesto, a las 9 de la noche los esperamos con más noticias y los dejamos con toda la información deportiva con Acción 360. Muy buenas noches.